En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el señor Elio Peña. Él es asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización encargada de sustanciar el juicio político que está en marcha en contra del ministro de Gobierno de Trabajo, Andrés Ich. Asambleísta Peña, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Freddy. Un cordial saludo a usted, a su equipo y a todos los quienes nos siguen a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por su tiempo, asambleísta. Cuéntenos cuáles son los principales hitos de este cronograma que se ha acordado hasta el 14 de marzo para el juicio político en contra del ministro de Trabajo. A ver, ahí, don Freddy, tenemos un cronograma previsto hasta el 24 de marzo. Sí, haciendo notar que tenemos 25 días para el tema de pruebas de cargo, descargo y pruebas de oficio, que esos días, en garantía del debido proceso y las garantías constitucionales, son inamovibles. Entonces, esta fecha termina el 19, de ahí nos tomaremos unos días. Si bien es cierto, la norma nos dice que tenemos 5 días, pudiendo solicitar 5 días adicionales, pero no nos vamos a tomar ni los 10 ni los 5. Yo creo que en los juicios anteriores máximo hemos tardado 3 días, vamos a hacer lo propio en la optimización de los tiempos. Esto quiere decir que en 2 semanas, en 14 días exactamente, la Comisión de Fiscalización pondrá a decisión del Pleno si le lleva o no a juicio político al ministro de Trabajo. Efectivamente, así es. Pero también, don Freddy, decirle que de acuerdo a la normativa vigente que se legisló, donde se puso algunos elementos muy importantes en el tema de control político, especialmente para que ya no haya pretextos de que Presidencia se hace quedar los pedidos de juicio el tiempo que ellos quieren, aduciendo de que no hay plazos establecidos. Ahora hay que cumplir plazos. Entonces, en esa misma línea hemos legislado en el sentido de que ningún pedido de juicio político se quede archivado en la comisión o se ahogue, porque lamentablemente había esa potestad que la utilizaron, no sé si para bien o para mal, pero lamentablemente se archivaba. De ahí que en un momento a la comisión la denominábamos la comisión de archivo. Hoy, todo pedido de juicio político, recomendando la censura o recomendando el archivo, irá al Pleno de la Asamblea Nacional para que el máximo organismo de esta función del Estado tome la decisión final y resuelva. Es más, si la comisión probablemente se puede equivocar, no quiero pensar de que el Pleno se equivoque. Entonces, en esa línea se ha legislado con la finalidad de darle la potestad, como no puede ser de otra manera, al Pleno, y no a una comisión, ni siquiera a la comisión en su totalidad, sino a una mayoría que lamentablemente suplantaba en el tema de los archivos a la facultad que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional. Vale decir entonces, asambleísta, que este es el primer juicio político con el cual se aplicará la reforma a la ley orgánica de la función legislativa en lo que atañe a juicios políticos, precisamente para que sea la Asamblea la que decida si le lleva o no a juicio y ya no la comisión. Así es, nosotros somos comisión sustanciadora que recomendaremos la censura o el archivo dependiendo las pruebas de cargo y descargo y obviamente las conclusiones a las que se podría llegar en la comisión. Pero es el Pleno. En esto sí hemos legislado acertadamente en el sentido de que la Comisión de Fiscalización es sustanciadora. Quien resuelve, el juez supremo político, es el Pleno, más no la comisión, mucho menos una mayoría de la comisión. Ahora, habría que aclarar, entonces hay 2 votaciones en este caso, digo, de la Asamblea. La primera pronunciándose respecto de la recomendación que eleve al Pleno la Comisión de Fiscalización, sea por el archivo o sea por el juicio político, y a renglón seguido, si es que acepta con esa votación, ¿se daría inicio al juicio propiamente tal o sería en otra sesión, asambleísta? Nosotros en comisión se elabora un informe bajo las 2 condiciones o circunstancias que pueden darse y eso se deriva a Presidencia de la Asamblea Nacional. Él tiene que poner en conocimiento del Pleno, bien sea recomendando la censura o recomendando el archivo. Y será finalmente
el máximo organismo, que es el Pleno, quien resuelve. Claro, la pregunta es si en la misma sesión, si es que resuelve el Pleno de la Asamblea llevarlo a juicio, inmediatamente después de esa sesión se instalaría el juicio o sería materia de otra convocatoria. No precisamente, simplemente entraría al debate, obviamente siguiendo el debido proceso. Tendrán que estar los interpelantes, los interpelados, y bajo ese conocimiento de los argumentos, el Pleno tomará una resolución. No puede dilatarse más. Bueno, vamos a repasar entonces los principales hitos de este cronograma de juicio político. El pasado sábado fue invitado a comparecer, y así lo hizo el ministro de Trabajo, para presentar sus pruebas de descargo, en este caso, a las acusaciones de las dos asambleístas de la Revolución Ciudadana que le han planteado este juicio político. ¿Qué sigue inmediatamente después? El señor ministro anunció la práctica de unas pruebas de descargo que se han oficializado y tenemos que practicarlas en estos 10 días adicionales que se legisló. Antes teníamos 15 días para las pruebas de cargo y descargo, pero dada la situación, la experiencia de los procesos de control político, el Pleno de la Asamblea creyó conveniente asignar 10 días más. Ya prácticamente están transcurriendo esos días, y en esos días se pueden llevar a efecto prácticas de prueba solicitadas por ambas partes, inclusive pruebas de oficio. Están transcurriendo esos días. Entonces, el señor ministro ha solicitado, aspiramos ya a formalizarlas, obviamente con las respectivas notificaciones, y una vez el 19 se cierra prácticamente la etapa de pruebas y nos tomaremos unos días para el informe, y ahí termina la sustanciación del pedido de juicio político. Ahora, ¿y cuál es su criterio particular como presidente de la Comisión de Fiscalización? Usted que ha seguido sesión a sesión las incidencias de la sustanciación de este juicio político. Bueno, como usted bien lo ha manifestado, las interpelantes anunciaron ya 7 causales por las cuales le atribuyen el incumplimiento de funciones, que es el marco general sobre el cual se se emprenden los pedidos de juicio político. Naturalmente, han pedido algunas comparecencias como pruebas de cargo. Ha estado el defensor del pueblo, algunos trabajadores afectados según el criterio de ellos y las interpelantes. Ha asistido también el señor ministro de Defensa y algunos más, ¿no? Pero también compareció el ministro, como no puede ser de otra manera. Entonces, yo le digo, no quisiera adelantar criterio porque estaría prevaricando, no sin antes conocer la última prueba que presenten. De ahí pues tendremos los argumentos suficientes y el tiempo necesario para cotejar todos aquellos argumentos, tanto de la parte interpelante como la interpelada, y obviamente presentar el informe como corresponde. He dicho, garantizando el debido proceso, las amplias garantías constitucionales y sobre todo apuntando a las razones. Este es un juicio político y no judicial, por tanto usted no puede prevaricar. Esto se decide por mayoría de votos, de manera democrática, y por eso le consultaba su criterio. No obstante, usted quiere abundar de razones para tomar la decisión que corresponda. En todo caso, ¿qué es lo que tienen en lista como comisión de fiscalización luego de evacuar este juicio político al ministro de Trabajo, que ya veremos en qué termina, si en el archivo o en el juicio propiamente dicho? Bueno, algunos elementos que han presentado argumentos también en las acciones u omisiones dentro del caso de los trabajadores de la fábrica Explosen. Es un tema que han ido a comparecer algunos. El otro tema también es el incumplimiento de la disposición transitoria 25ª de la Constitución de la República en el sentido o relacionado al salario básico unificado para el año 2021. Usted sabrá que el año pasado tuvimos un salario de $400 y se mantiene. Y ese es un argumento que lo han presentado las interpelantes en el sentido de que tiene que ser progresivo en base obviamente a los precios, pero el argumento del
señor ministro, pues dice que ha habido una deflación en lugar de inflación, pero también se recibió en la comisión a un compareciente representante del INEC, y prácticamente él nos ha dejado una gran duda en el sentido de que las cifras estadísticas del INEC han sido prácticamente variadas deliberadamente, y eso ha hecho que haya una deflación. Entonces, ese es un tema que está en cuestionamiento, será motivo de análisis, ¿no? Y entre otras cosas, por ejemplo, también se habla de la negación de la designación de un inspector del trabajo para la realización de la potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Asambleístas que pidieron el apoyo al Ministerio del Trabajo con un inspector del trabajo, valga la redundancia, para hacer una visita in situ en la fábrica Explosen, y no les concedieron. También se habla de la falta oportuna de entregar información que es pública. El señor ministro ha dicho que es información reservada. Bueno, son cosas como estas las que tienen que analizarse, y nuevamente digo, si bien es cierto, es un juicio político, pero no quiero adelantar criterio. Es cierto que la palabra prevaricato se la utiliza más en el tema judicial, pero aquí también, porque prevaricar no es otra cosa que adelantar criterios sobre algo incierto. De acuerdo, asambleísta, queremos agradecerle por habernos atendido. Es el señor Elio Peña, asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, que está sustanciando el juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Ich, que culminará el 24 de marzo. Muchas gracias, asambleísta Peña. Muchas gracias a usted, don Freddy. Muy buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.